Buenas tardes, mi nombre es Rebecca Bentley, soy del grupo de tercero C de la Universidad Autónoma de Durango y hoy me toca hablar acerca del polígono de Willis. El cerebro del cuerpo humano es un órgano complejo que controla los movimientos, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que se recibe a través de esos sentidos. Siendo un órgano complejo, necesita de un aporte continuo de oxígeno y nutrientes para poder funcionar. Este aporte llega a través de la irrigación sanguínea que incluye muchísimas diferentes venas y arterias. Esta irrigación sanguínea arterial incluye el polígono de Willis, que es una estructura de forma heptagonal que está formada por la unión de diferentes arterias que irrigan el cerebro. Por su forma y conexiones, se considera una anastomosis, que es una interconexión de una red de arterias. Este polígono arterial es el principal responsable de la irrigación cerebral. La mayoría de los individuos posee un polígono de Willis completo, pero es importante saber que se han identificado lo contrario en menos de la mitad de la población, con muchas variantes fisiológicas que puede ser que contienen vasos duplicados, fenestrados, hipoplásicos o ausentes en ciertas regiones. Su localización puede variar enormemente de una persona a otra. El polígono de Willis se encuentra en la base del cerebro y rodea estructuras cerebrales como el tallo de la glándula pituitaria, el quiasma óptico y el hipotálamo. Su formación incluye dos grupos de arterias, las arterias carótidas internas y el sistema vertebrovascular. El grupo de las arterias carótidas y sus ramas irrigan el área anterior y el grupo de las arterias vertebrales y sus ramas se encuentran en la parte posterior. Como ya hemos dicho y como puedes ver aquí en esta imagen, corren varias diferentes arterias. Quiero hablar brevemente de las principales 8 arterias del polígono de Willis. Empecemos con la arteria carótida interna, que asciende por el cuerpo hasta la cabeza, por ambos lados del cuello, penetrando en el cráneo, y se encargan de irrigar la parte anterior del cerebro. Luego tenemos las arterias comunicantes posteriores, que permiten la comunicación entre las arterias carótidas internas y las arterias cerebrales posteriores. Luego sigue la arteria basilar, formando la parte posterior del polígono de Willis. Tras la unión en el tronco cerebral de las arterias vertebrales, se internan en la base del cráneo. Sus ramificaciones son las arterias cerebrales posteriores. Esta arteria se encarga de aportar el flujo sanguíneo al tronco del encéfalo y en las regiones posteriores del encéfalo. Otra que voy a mencionar es la arteria comunicante anterior. Esta conecta la arteria cerebral anterior derecha y la arteria cerebral anterior izquierda, que hace el puente entre ambos hemisferios. Otro importante es la arteria cerebral anterior, que es parte de la bifurcación de la arteria carótida interna. También tenemos la arteria cerebral posterior, que es de la conexión entre la arteria basilar y la arteria comunicante posterior. Esta arteria irriga zonas diferentes y profundas de los lóbulos temporal y occipital. Luego sigue la arteria cerebral media, que irriga el interior del cerebro. Y por último, las arterias cerebelosas incluyen la cerebelosa superior, anteroinferior y posteroinferior. Las paredes de las arterias son más gruesas que las de las venas. Esto es porque soporta el flujo pulsátil más alto. Los vasos sanguíneos están compuestos de células endoteliales, células de músculo liso y matriz extracelular que incluye el colágeno y la elastina. El músculo liso tiene su papel en dar vasoconstricción o vasodilatación por el sistema nervioso, y las fibras elásticas permiten que el vaso se expanda con la sístole y se contraiga con la diástole, impulsando así la sangre hacia adelante. Los vasos sanguíneos se organizan en 3 capas o túnicas, como puedes ver aquí.
es la íntima, la media y la adventicia. La capa más interna es la túnica íntima. Esta capa está revestida por endotelio, que se compone de células epiteliales escamosas simples. Justo en la profundidad del endotelio hay una membrana basal y una capa de tejido conectivo subendotelial que ofrece soporte a las células suprayacentes. La túnica media es la capa entre la capa íntima y la capa adventicia. Esta proporciona soporte estructural, vasorreactividad y elasticidad. Está compuesto por células de músculo liso que está equipado con receptores alfa y beta adrenérgicos. Estos receptores están inervados principalmente por el sistema nervioso simpático. La estimulación de los receptores alfa produce la contracción de los músculos lisos y la estimulación de los receptores beta produce dilatación de los vasos. Esto permite una regulación simpática de la presión arterial. Además, la capa de músculo liso también secreta la matriz extracelular. También tiene fibras elásticas y tejido conectivo. El medio está separado de la adventicia por una densa membrana elástica llamada la lámina elástica externa. Y la túnica adventicia es la capa externa. Se compone principalmente de colágeno tipo 1 y tejido conectivo elástico y se encarga de anclar los vasos a los órganos adyacentes. La vía vascular es un derivado mesodérmico. Puede ser un vasculogénesis o un angiogénesis. La vasculogénesis se refiere a la diferenciación de angioblastos, precursores en células endoteliales, y la posterior formación de nuevo de vasos sanguíneos. La vasculogénesis es principalmente un proceso embriológico. Por otro lado, la angiogénesis habla de la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos ya preexistentes. La angiogénesis persiste en la vida extrauterina y es el mecanismo por el cual se forman nuevos vasos para desviar las arterias ocluidas. Por la tercera semana de gestación, el factor de crecimiento de fibroblastos 2 se une a los receptores del factor de crecimiento de fibroblastos en las células mesodérmicas para inducir la diferenciación de estas células en hemangioblastos. Se agregan en las paredes del saco vitelino y forman islas de sangre. Los hemangioblastos se convertirán más tarde en células endoteliales bajo la influencia del factor de crecimiento endotelial vascular. Esto activa y actúa sobre los receptores del factor de crecimiento endotelial vascular, que luego forma los vasos sanguíneos. Los hemangioblastos restantes dentro del vaso tienen dos destinos. Los que están ubicados hacia la periferia se diferenciarán en angioblastos, mientras que los ubicados en el centro se diferenciarán en células madre hematopoyéticas, que es el precursor de todas las células sanguíneas. Esta red de arterias, el polígono de Willis, tiene gran importancia para nuestra supervivencia porque su sangre corre e irriga a una gran parte del cerebro y equilibra el aporte sanguíneo recibido por ambos hemisferios cerebrales. También genera una comunicación importante en la irrigación entre el cerebro anterior y el posterior. Lo interesante del polígono de Willis es que puede ofrecer una ruta alternativa si se da una oclusión del riego sanguíneo normal. Por ejemplo, si se obstruye el flujo sanguíneo en la arteria carótida interna izquierda, la sangre no puede llegar a la parte frontal izquierda del cerebro. Así que el polígono de Willis da algo como unas opciones para dónde puede fluir la sangre por el cerebro. También se encuentra cerca de varios nervios craneales. Y eso fue un breve resumen acerca del polígono de Willis. Muchísimas gracias por su atención y buen día.